Adelante, César. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro taller mensual en materia fiscal. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Alejandro Calderón, de quien vamos a hacer una breve reseña en este momento. El licenciado Alejandro Calderón Aguilera estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo un diploma de estudios avanzados en el posgrado de Derecho Tributario en Salamanca, España, y es doctorado en la Universidad de Salamanca en la misma materia. Es el primer abogado certificado en precios de transferencia en nuestro país y es profesor en las maestrías de Tributación Internacional de la Universidad Panamericana y de la Universidad Iberoamericana en México, así como diplomados del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es profesor representante de México en el Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, consejero de la International Fiscal Association, capítulo México, miembro del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales y académico activo de la Academia de Estudios Fiscales. A su vez, es secretario de la Asociación Iberoamericana de Especialistas en Precios de Transferencia, vicepresidente de la Comisión de Precios de Transferencia del IMCP y miembro de la Comisión Fiscal Internacional del CCPM. Es autor de diferentes obras, entre las que destacan la interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional y coautor de Introducción a los Tratados de Doble Imposición, Tratados para evitar la doble imposición, Derecho Fiscal Internacional, Precios de Transferencia, los CDIs y su interrelación como las medidas para prevenir el abuso en su aplicación, así como coautor de Problemas de Tributación Internacional en Iberoamérica, entre otros. Como ya habíamos adelantado, es socio director de la firma de asesoría fiscal Calderón, González y Asociados, y a quien reiteramos que tenemos nuestro agradecimiento porque nos acompañe, ya que, como hablábamos un poco antes de iniciar la grabación, es uno de los fiscalistas más destacados de nuestro país, un gran amigo entrañable de quien he aprendido mucho, tanto como profesional, como persona y como académico. Maestro, bienvenido. El tema que vamos a hablar el día de hoy y del que él ha aceptado participar con nosotros es un taller sobre las reformas fiscales para el ejercicio 2022. Adelante, maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Estoy muy agradecido y muy contento de pues estar con ustedes, de participar en la fundación. También hago un reconocimiento a todo tu trabajo, César. Es una gran fundación, creo que está difundiendo el derecho y sobre todo las mejoras hacia el derecho y para tener un Estado pues más democrático, más plural y más justo. Entonces, pues me uno yo misma a la felicitación de participar en tu fundación. También darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan, pues sobre este tema que ahora con la velocidad de las redes, de la información, pues todos ya tenemos una cierta idea. La verdad ya parece del pasado, pues como sabemos se presenta en septiembre lo que es la iniciativa de ley. Empiezan a hacerse varios comentarios, hubo pues la revisión primaria de la Cámara de Diputados con un parlamento abierto que se discutieron varios temas y después de eso pues sesiones larguísimas de aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados para pasar a la Cámara Revisora, en este caso el Senado, en donde también hubo discusiones, hubo temas interesantes que se plantearon, pero que pues no llega a unas modificaciones al texto propuesto, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que definir esta reforma 2021, creo que es de las que ha tenido menos cambios entre la iniciativa y lo que es el dictamen de la Cámara de Senadores ya concluido el proceso. Seguramente esa cantidad de menores cambios es por dos motivos. Bueno, uno evidentemente político. Hay poder político para pasar una reforma de este tipo con mayorías simples en las dos cámaras. Pero dos sobre todo que yo observo es que efectivamente se cumple la promesa presidencial de no aumentar impuestos y que tiene una característica esta reforma. Es una reforma propuesta desde el ámbito administrativo, es decir, desde la operación administrativa y no desde el punto de vista de la operación de política fiscal. Generalmente veíamos la Subsecretaría de Ingresos muy metida en estos temas, proponiendo los cambios,
muchas veces la Procuraduría Fiscal, consensos, discusiones entre el SAT, Procuraduría Fiscal y Secretaría de Ingresos. Sin embargo, pues lo que se sabe y lo pudimos observar también en lo que es las discusiones pues de la presentación de la iniciativa ante la Cámara de Diputados, es una mayor presencia del SAT, que era un tema de control de riesgos, de administración del sistema tributario, y eso es lo que en esencia tiene. Lo que resuelve son problemas que ha encontrado la administración tributaria en auditorías, problemas que es en la operación del Registro Federal de Contribuyentes, de los FDIs, ajustes en temas pues que ya se deberían venir, algunos de ellos verdaderamente necesarios, y que incluso dan certeza a los contribuyentes, porque pues sabíamos la interpretación que tenía el SAT, pero tal vez no se coincidía tanto con el texto legal, y pues mejor que ahora quede claro, aun y cuando pues hay una parte que tal vez no es muy apegada a lo que yo considero la verdad jurídica, porque muchas reformas dicen que son para aclaración, y en mi opinión algunas de ellas no nada más aclaran, sino son cambios fundamentales, y entonces pues se debió haber reconocido así, ¿no? Que se cambiaba pues para mejorar o para establecer un nuevo supuesto, y no prepararon los juicios para decir que eran meras aclaraciones interpretativas. Pero yo creo que ese es lo que ciñe esta reforma. Y hay un elemento sí trascendente, que es el régimen de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Veremos algunos rasgos fundamentales y algunas características interesantes sobre ello. Entonces, mi plática, por la pues brevedad del tiempo que tenemos y con el ánimo pues también de escuchar algunas preguntas, pues trataré de llevarla esencialmente sobre el impuesto sobre la renta. Creo que no podíamos abarcar más cosas. Voy a tratar de hacer una pequeña consideración de renta y código que se mezclan. Ojalá me dé tiempo de eso, y pues con ese ánimo vamos a arrancar. Para beneficio de todos, pues voy a compartir mi pantalla y empezar, pues con base en eso seguirlo, ¿no? Espero que ahí ya la puedan ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué tenemos en este taller sobre la reforma fiscal? Como decían, nos enfocaremos en el impuesto sobre la renta, y dentro del impuesto sobre la renta hubo algunas modificaciones menores que, insisto, pues no las voy a referir por las condiciones de tiempos que tenemos, pero que no son tan trascendentes, ¿no? Tenemos una primera modificación al artículo 11. Y el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es una norma verdaderamente importante, que ya tiene algunos años de vida, pero que ha dado bastante a nivel de discusión técnica y a nivel de los tribunales. Es una norma de las que podríamos considerar una norma especial antielusiva. Y lo que hace es darle el tratamiento de dividendos a aquellos pagos que son intereses, pero que las condiciones en las que se pactan esos intereses, pues llevan a recaracterizar esa operación como si se tratara de un pago de dividendos. En todo el mundo es una discusión constante la deducción de los intereses versus el pago de dividendos, que normalmente los sistemas tributarios no reconocen como deducibles. Entonces, los contribuyentes, cuando establecen sus inversiones, pues consideran la posibilidad de poner parte en capital de esa inversión necesaria y parte como deuda, para tener un rendimiento de esa deuda que tenga la característica de interés. Primero, pues se recibe más rápido. Segundo, no es dinero de riesgo, como si es el dinero de capital.
Y tercero, pues puede provocar algún beneficio en la sociedad en la que se hace esa inversión al producirse una deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, todo se ve en la discusión de este proyecto BEPS, que ya es conocido por todos, como una forma de evitar la erosión de las bases o el traslado de utilidades, pues hay más de 4 acciones que se refieren al pago de intereses, y de ahí surgen normas de capitalización delgada, de limitación del monto de los intereses por pagos en cada ejercicio, de intereses no deducibles cuando son a paraísos fiscales, cosas por el estilo. Bueno, pues todo eso es la eterna discusión entre capital y deuda que puede existir como inversión y como capital de trabajo para una sociedad. En este artículo 11 se crea un nuevo supuesto como una norma especial antielusiva, que es considerar que habrá un crédito respaldado por aquellas operaciones de financiamiento de las que deriven intereses a cargo de la persona moral cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocios. Entonces, en esta lista del artículo 11 que reclasifica el pago de intereses en dividendos, la fracción quinta habla de créditos respaldados. Y crédito respaldado es cuando uno pide dinero teniendo a su vez dinero que respalda esa operación. Entonces uno le presta a uno y ese uno le presta al otro, pero teniendo un respaldo. Se llama en el lenguaje internacional back to back, un préstamo que se cubre la espalda uno mismo. Es como si uno tuviera depositado un dinero en el banco y en lugar de tomar ese dinero, le dice al banco, préstame los 500 pesos equivalente a lo que tengo depositado. El resultado va a ser que el banco me sigue pagando intereses en mi cuenta y yo le pago intereses al banco, pero el banco está asegurado. Eso es por si utilizan instituciones financieras. Cuando estamos entre partes relacionadas, pues funcionan más o menos igual. Sin embargo, la amplitud de esa norma de créditos respaldados es verdaderamente complicada, capta todo, cualquier operación secuencial, pues puede involucrar un back-to-back y en consecuencia la no deducción de ese pago de intereses por la recaracterización a dividendos. En esta reforma se agrega un párrafo, dice, se consideran créditos respaldados. Entonces, no dice la norma que se considerarán dividendos, sino dice que se consideran créditos respaldados y a partir de que son créditos respaldados, entonces se considerarán dividendos. O sea, es doblemente secuencial. Pero entonces se crea la duda de si tengo que tener los elementos de los créditos respaldados para que se provoque esta ficción o basta, como si leyéramos en este primer punto que yo pongo aquí, que se consideran dividendos aquellas operaciones de financiamiento de las que deben interés cuando no hay una razón de negocios. Pareciera que esa es la intención, pero el punto es que la norma sí puso créditos respaldados. Entonces, parece ser que hay una vinculación necesaria en que haya esas operaciones de créditos respaldados y además, uno de los elementos es que no haya razón de negocios para que se considere dividendo. Bueno, pues ahí empiezan los problemas, pero así quedó la norma y por eso les hago pues pequeño anecdotario, ¿no? Ahora, el elemento cuando dicen carezcan de una razón de negocio. Claramente, en este supuesto, pues se une, porque la terminología es idéntica, a lo que nos habla el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación vigente, que como saben, en el 2020 incorporó la cláusula general antialusiva, que se refiere a aquellas operaciones que carezcan de una razón de negocios. Hemos tenido nula experiencia en la aplicación de ese artículo 5A, y digo porque el fisco pues todavía no ha podido aplicarla, ni ha habido casos
que las haya aplicado. Entonces, no sabemos qué va a decir, pero ¿y qué resultados va a dar? Tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Ya lo iremos viendo, yo creo que en unos 5 años más adelante. Pero lo que también resalto aquí es que utilizó la misma expresión de carecer de una razón de negocios. Y me parece que esa expresión pues no es muy adecuada, porque si yo hago una operación que tiene mínima razón de negocios, pues ya no carece de razón de negocios. Entonces, la carencia es la ausencia total, el cero. Y la verdad es que pocas veces puede haber operaciones económicas o con un contenido económico que carezcan de una razón de negocios. Pues es un problema más que va a haber en la aplicación de esta norma. Me voy a referir, al final tengo algunas láminas sobre de dónde sale el concepto de razón de negocios, creo que es muy interesante, pero para efectos nada más de la reforma en renta, sí diría que en mi opinión es necesario llevar a cabo el procedimiento del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación para aplicar esta nueva ficción de existencia de un crédito respaldado. Yo aquí en la viñeta lo tengo con un signo de interrogación, pero pues es para efectos de discusión. En mi opinión es clarísimo que se tiene que pasar por ese procedimiento del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué significa ello? Significa que esto solo puede suceder pues cuando hay facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Dos, que si la autoridad quiere hacer uso de este procedimiento especial del 5A, me lo tiene que informar. Y tres, tiene que pedir autorización a un órgano colegiado formado por Secretaría de Hacienda y el SAT, y ese órgano tiene que decirle sí adelante con el uso de este procedimiento especial. Ya después de que eso sucede, le tienen que decir de manera fundada y motivada todos estos elementos para que a nivel todavía de contestación de la última acta parcial o del oficio de observaciones, yo ya pueda tener un derecho previo de defensa. Entonces, la verdad considero que están bien salvaguardados los derechos del contribuyente, que incluso, pues la norma, esta norma 5A, la van a modificar por la poca operabilidad que va a tener ante la dificultad del SAT de pasar todo este procedimiento que se ve complicado, pero tiene su razón de ser complicado porque es un procedimiento especial, de uso extraordinario. No es normal recalificar los hechos. Lo normal es simplemente hacer una calificación adecuada, interpretación y aplicación adecuada de la ley. Pero cambiar la naturaleza de las cosas, pues no es normal. Es una facultad súper extraordinaria, como en otros países, y como súper extraordinaria, pues lo que tenemos que esperar es que no se haga uso constante de eso, sino nada más en condiciones extraordinarias. La otra pregunta que hago aquí es, tal vez lo que quiso el legislador al poner este artículo 11, esta reforma, fue darle los efectos que el 5A busca cuando recaracteriza una operación. Porque el 5A también impone sobre esas operaciones que carecen de razón de negocios que el SAT tenga que hacer, crear la operación que económicamente hubiera sido razonable realizar. Entonces, también le exige al SAT poderes psíquicos de adivinanza de la mentalidad de los contribuyentes para decir cuál era la operación económica que yo quería realizar. Y tal vez esta norma le facilita porque ya dice, oye, el propio legislador me dijo que en estas operaciones de financiamiento sin razón, lo que quisiste hacer fue recibir un dividendo. Entonces, que sea precisamente los efectos de recaracterización lo que estemos viendo en este artículo 11 de la reforma. Me haría sentido y haría posible que sucediera. Y finalmente, una última pregunta. Dada la construcción que se hizo, normalmente los créditos respaldados y la recaracterización a dividendos pues trata de proteger la base tributaria mexicana. Por eso es aplicable cuando hay operaciones con residentes en el extranjero. Y aquí la pregunta es, si tiene autonomía este supuesto
y no dice más que podrá darse ese tratamiento, entonces parece ser que también pudiera ser aplicable entre residentes en México, con pues, las consecuencias que fueran, ¿no? Si tienes CUFIN, pues no pasa nada, y el que lo recibe aumenta su CUFIN, entonces, pues es un resultado cero en esos aspectos, pero evidentemente eliminaría la deducción de un parte de intereses y la acumulación en la otra parte de intereses, ¿no? Digo, no, podría llegar a ser que el fisco quisiera nada más eliminar la deducción y no reconocer que el que recibe también recibe el dividendo y que por lo tanto no constituye propiamente un ingreso acumulable, como sí lo constituye cuando se reciben intereses. Por eso creo que la pregunta es interesante. Si ustedes guardan esta exposición, pues en el futuro estaremos discutiendo en 3, 4 años, yo creo que justamente estas preguntas, ¿no? Hay otra reforma que también llama la atención, no por su contenido, sino por su construcción. Y es esta que se refiere a que existe un ingreso acumulable cuando se consolida el usufructo en la nuda propiedad. La exposición de motivos va diciendo que esto tiene razón de ser, pues sí, que han observado en las auditorías operaciones de desmembramiento de la propiedad. Y efectivamente se hicieron hace un buen número de años, y por lo que veo, pues todavía se siguen haciendo, pero lo que aprovechaba el contribuyente es que vendía inmuebles desmembrados en sus características de propiedad y usufructo, lo que le permitía que el precio de venta fuera menor. Vamos a hacer el ejemplo, un inmueble que en conjunto, o sea, toda la propiedad vale 100, si yo desmembraba la propiedad entre el nudo propietario y el usufructuario, vamos a suponer que en avalúo correspondía 50 y 50, entonces vendía la nuda propiedad a 50 pesos, pero enfrentaba a esos 50 pesos de precio el total del costo del inmueble. Es decir, enfrentaba, vamos a suponer, los 80 pesos que me había costado el inmueble contra los 50 de la venta del usufructo, y por lo cual pues no había ganancia e incluso hasta pérdida en esa enajenación. Y esto sucedía porque no había en el impuesto sobre la renta una norma que me dijera cómo proporcionar el costo del inmueble cuando hiciera la venta desmembrada de la propiedad. Eso por un lado. Y luego, cuando se consolidaba la propiedad, pues el propietario simplemente se acababa por término el usufructo y volvía a consolidarse y no hay un ingreso acumulable o no había un ingreso acumulable. Esta reforma dice, sí considera que hay un ingreso acumulable cuando se consolida el usufructo en la nueva propiedad. Pero la pregunta es, ¿y cuál es mi ingreso acumulable? Y ustedes van a ver en esta parte, pues que no hace mucho sentido. Primero, pues como no es una operación, sino que se consolida por extinción, por vencimiento del término, hoy te dio el usufructo 10 años, pues a los 10 años se acaba, se concluye y ya, solito se consolida, ¿no? Pero el nudo propietario no tiene que pagarle nada a nadie, ni nada por el estilo. Entonces, lo obligan al nudo propietario a practicar un avalúo. Ok, vamos a practicar un avalúo entonces del usufructo. Los notarios, corredores y fedatarios están obligados a presentar información al SAT tratándose de inmuebles cuando haya operaciones de desmembramiento de la propiedad o de consolidación. Entonces, es la manera en que se va a controlar esto. El usufructo, establece ya la norma, se considera un activo fijo, porque pues sí, podría haber opiniones muy agresivas, para mí siempre lo fue, pero podría haber opiniones muy agresivas que dijeran que era un gasto. Entonces, el adquirente además se llevaba
el pago de rentas, hagan ustedes de cuenta, en un solo ejercicio en lugar de 10 ejercicios que duraba el usufructo. Entonces, pues también era una planeación agresiva. Y dice que la ganancia en la enajenación de usufructo será el precio obtenido por la enajenación menos el monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponda al atributo transferido conforme al avalúo practicado. Esta regla era la que faltaba, ahora pues ya me parece muy bien, una regla de proporcionalidad, cuánto vale lo que vendes, en esa misma proporción, enfréntalo a tu monto original de la inversión. Parece una regla justa, clara, adecuada en ese punto. De esta manera, entonces, ya se crea. Pero si les pongo el ejemplo, verán lo que decía previamente de cuál es el ingreso acumulable cuando se consolida. Si yo le vendo a alguien el usufructo en 10 pesos por 10 años, pues cuando se vencen esos 10 años, la pregunta es, ¿cuánto vale ese usufructo? Pues ya nada, porque el contrato ya se venció. Entonces, a pesar de que le hago un avalúo al usufructo, que es el que estoy consolidando, pues el valor sigue siendo 0. Ahora, vamos a suponer que lo vendo en el año 5 o que lo consolido en el año 5. Entonces, a alguien más, o si había un derecho ahí inmerso, que eran 5 años más de usufructo con valor de 5 pesos, ahí podría ser razonable entender que existe un ingreso acumulable. Cuando se vende y antes del término se consolida el usufructo, pues puede haberlo, ¿no? Pero creo que en los casos en que llegue a su término el usufructo, pues difícilmente va a haber valor, ¿no? Cuando es al revés, pero no es el caso regulado, cuando yo vendo la nuda propiedad, pues sí, ahí hago el avalúo, lo vendo, y pues es una operación normal, pero, y se consolidará en el usufructuario, pero no en el nudo propietario, que eso es lo que previene ahora la norma. Entonces, creo que pues sí captan algunos casos, pero no todos quedaron resueltos. También existe una reforma en impuesto sobre la renta para control en lo que es reestructuras. La ley del impuesto sobre la renta permite que los grupos empresariales pues se reestructuren, que significa que pues creen subholdings, holdings o operadoras distintas, que se fusionen, que tengan decisiones, y todo ello dentro de un grupo de control que pues la ley considera que al no salir de ese mismo grupo de control, pues no hay razón para ya considerar que existe una ganancia realizada en la enajenación de acciones y que por lo tanto en ese momento se debe exigir el impuesto. Para evitar eso, permite en las reestructuras que las acciones se vendan al costo fiscal, de tal manera que si la empresa B tiene unas acciones de la empresa Z y tiene un valor de 5, pues que la empresa B se la pase a la empresa C al mismo valor 5. Y así se va dando las transmisiones sin que se considere realizada la riqueza o la plusvalía en esa transmisión de acciones, porque insisto, está dentro del mismo grupo de interés o el mismo grupo económico y nada más pasó de un bolsillo a otro. Pero para que eso suceda, pues hay que pedir autorización a la autoridad fiscal. Y la autoridad fiscal, pues realmente otorga estas autorizaciones. Son autorizaciones plenamente arregladas, entonces, cumpliéndose los requisitos, pues me los darán esta autorización. Bueno, ahora se establece que cuando existan estas autorizaciones de reestructura, se tendrá que informar qué se ha hecho los 5 años inmediatos anteriores de ciertas operaciones relevantes. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas operaciones relevantes. Y también el adquirente de esas acciones a costo fiscal debe presentar durante los 5 años siguientes
lo que es operaciones relevantes sucedidas dentro de ese grupo que se reestructuró. Los plazos, como ven, pues son muy amplios hacia el pasado y hacia el futuro. Pues yo creo que escogieron 5 años pues, por los temas de prescripción, pero en realidad son verdaderamente amplios, estar vigilando el cumplimiento continuo de cualquier movimiento accionario después de 5 años y que sucede dentro del grupo, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que considera relevante la autoridad y que por las cuales, digamos, que pone foco amarillo? No pasa nada en que sí suceda. Simplemente quiere información la autoridad para revisar que no se ha perdido el control directo o indirecto dentro del mismo grupo de interés. Como ustedes saben, pues hay mucha creatividad en ir subiendo los niveles para ir niveles corporativos, para ir perdiendo control sea directo o indirecto, de sociedades, y que aunque parezcan del mismo grupo, al final no son empresas del mismo grupo de interés. Entonces, la autoridad hizo 8 operaciones que considera relevantes, que quiere saber qué pasó 5 años antes y 5 años después. Si uno los analiza, además de que están buscando el control constantemente, pues están tomando una radiografía de que si el grupo sigue operando de manera normal o algo extraordinario pasó. Por ejemplo, si ustedes ven la 7, un cambio de residencia fiscal de la sociedad emisora podría ser una operación relevante. No quiere decir que eso ya quitó el control o no quitó el control. Simplemente llama la atención a la autoridad y quiere saber qué está pasando, ¿no? Igualmente, si ustedes ven el 2, se otorga derecho sobre los activos o utilidades de la sociedad emisora. Bueno, pues también lo considera, tal vez si de repente me vuelvo arrendadora de todos los activos, pues llama la atención, no obstante que a nivel de control no pasó nada, pero consideran como que el control de los activos involucra el control de la sociedad y que por lo tanto pudiera haber un elemento para decir que ya no se tiene que no basta el control accionario, sino el control económico de la entidad respectiva. Pues son muy casuísticas, pero esas son las operaciones relevantes. ¿Y qué pasa entonces? La autoridad analiza todos esos elementos para llegar a algún elemento que es este. Nuevamente, dice, si la reestructura carece de razón de negocios, el otro supuesto es o bien que no cumple con cualesquiera de los requisitos exigidos por la autorización, quedará sin efectos la autorización respectiva. Esto es muy interesante desde el campo de vista del acto administrativo, porque, como les decía, para esta reestructura se pide autorización y la autoridad emite la autorización, entonces tenemos propiamente una resolución favorable para el contribuyente. Es un acto administrativo individualizado. Y en esta norma lo que dice es, ese acto quedará sin efectos por cualquiera de estos dos motivos, que no se cumplen los requisitos, que es avisar de estas operaciones relevantes, o bien que se determine que la reestructura carece de razón de negocios. Y nuevamente, para llegar a decir que carece de razón de negocios, pues necesitamos hacer un ejercicio de facultades de comprobación, y quiere decir que basta ese ejercicio de facultades de comprobación y llegar a esta conclusión para poder revocar o modificar un acto administrativo. Pues creo que aquí no nada más estamos hablando de recaracterizar un acto llevado a cabo por el particular, sino de anular los efectos de un acto administrativo llevado a cabo por la autoridad. Y para eso pues es el juicio de lesividad, nada más lo que tenemos. Entonces, es la inauguración, digamos, de un aspecto que yo diría va a tener problemas
constitucionalidad el que sea la autoridad por sí y ante sí que revoque o deje sin efectos un acto administrativo individualizado favorable a un particular. No obstante que el particular podrá tener su derecho de ausencia, pero no tiene tiene derecho de audiencia en relación a si la reestructura carece o no de negocios, pero no en relación a la revocación de la autorización. Ahora bien, va a ser obvio que esta disposición y estos supuestos, pues solo serán puestos como condición en las nuevas autorizaciones que se emitan. Y ahí es donde podría cambiar algo, porque si la autorización que se emite está condicionada, pues sí la veo correctamente condicionada al cumplimiento de requisitos que yo conozco, ¿no? Que es lo que me pide la ley. Pero que me digan, está condicionada a que tu reestructura tenga razón de negocios cuando yo te llegue a revisar, pues eso es un supuesto inexistente, porque yo no sé si me van a llegar a revisar y no sé qué van a considerar razón de negocios, sobre todo que el elemento razón de negocios, como les digo, pues tiene que ver con un test de prueba. No es un elemento sustantivo ni consustancial a un sistema impositivo, ¿no? De ahí que haga también estas dos preguntas. ¿Cuál es ese efecto de recaracterización? O sea, me aplican el 5 y el efecto es anularlo, el acto administrativo. ¿Eso es lo que está diciendo la norma? ¿O qué está diciendo? ¿O es una condición de validez de la autorización, discutible o no? Creo que eso, insisto, que lo vamos a ir viendo. Estas dos son reformas, como ven, nuevamente puro control, práctica administrativa, práctica de fiscalización y de ahí pues la existencia de la norma. Estas también obedecen a los mismos, pero tienen otras características, estas sí de calidad sustantiva y ya no tanto procedimentales. Y es la restricción para deducir gastos por servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y de regalías, que actualmente ya existe en la ley cuando no se proporcionan de manera directa, sino cuando se proporcionan de manera indirecta, la autoridad ponía en duda esta deducción. Pero ahora, seguramente alguien dijo, oye, pues hay que, como esta se refiere a de manera indirecta, hay que salvar o ser consistentes con la reforma laboral y decir que sí puede haber de manera indirecta, pero tiene que ser una subcontratación de servicios especializados con REPSE, que es el registro de prestadores de servicios especializados. Entonces, pues es muy raro porque pues la reforma de subcontratación afecta a cualquier servicio. Yo creo que no necesitaban decirlo de manera particular en estas tres clases de servicios, pero bueno, pues se decidió incluirlo y pues podría dar pie a pensar que otra clase de servicios no está condicionado a que sean servicios especializados con REPSE cuando son de manera indirecta, ¿no? Tal vez les faltó, pues no sé, completar para justificar más este punto, pero bueno, esa es la reforma. Otra reforma es en capitalización delgada. Como ustedes saben, la capitalización delgada es la regla que impide la reducción de intereses cuando tenemos un endeudamiento mayor al triple del capital contable de la sociedad. Es decir, que el endeudamiento es excesivo y por lo tanto se castiga la deducción de intereses en la medida de ese exceso. Sin embargo, la ley actualmente te da la posibilidad de considerar el capital contable como tal, o bien lo que le llamaría cuentas fiscales. Es decir, tu CUCA más CUFIN. ¿Cuánto has metido y cuánto has ganado que has dejado? Pues eso lo puedo considerar como si fuera tu capital contable y eso lo voy a comparar contra tu endeudamiento para ver si excede del triple de esta suma. Pero había un problema en la norma, que cuando había pérdidas fiscales no se restaban.
Y ahora creo, de manera adecuada, dice, oye, si tienes pérdidas pendientes de amortizar, vas a tener que considerar la pérdida al inicio y al final, para que tenga cierta actualización, sacarlo, dividirla entre dos, y ese restárselo a estas cuentas fiscales. Me parece bien que se afecte, pues, estas cuentas para efectos de este cálculo, pues, con las pérdidas fiscales. Entonces, se me hace una modificación adecuada de justicia en considerar esta opción. Y también dice sobre esta opción de la capitalización delgada que no se podrá ejercer la opción cuando existe una diferencia mayor al 20% del capital contable, salvo que la diferencia tenga una razón de negocios y tenga la integración documental de las cuentas respectivas. Bueno, pues primera observación aquí es esto de que tenga razón de negocios, pues ya está tomando carta de naturalización en todos lados, cualquier cosa que eso signifique, pero insisto, es un estándar de prueba. Y aquí, si no tiene esa razón de negocios, esa diferencia, no es un acto que hayas llevado a cabo y que ese acto carezca, sino ya es una diferencia, un gran total. Vas a tener que explicarlo desde el punto de vista del negocio, ¿por qué es mayor al 20% del capital contable? Si tu explicación de negocios es convincente, puedes seguir utilizando tu cuenta fiscales como parámetro para la capitalización delgada. Y sin duda, cuando tengas esa diferencia, pues te interesará más utilizarlo porque te va a dar más margen de endeudamiento, ¿no? Entonces, pues existe eso. Yo creo que no va a ser tan difícil explicarlo porque pues, las cuentas son resultados de la aplicación de la ley. Ahora, los resultados contables pues, son resultados de la operación comercial, operativa de la empresa. Entonces, simplemente decir por qué operativamente pues no tiene esas ganancias que sí se tuvieron fiscalmente. Y pues seguramente serán partidas en la consolidación fiscal que van a ir demostrando qué es lo que está pasando y que son naturales en los registros contables y registros fiscales. Entonces, no le veo problema en poder demostrar que hay una razón de negocios en el capital contable menor. Y lo que sí advierto, y creo que vale la pena que se tome nota a todos aquellos que tomen esta opción, es la integración documental de las cuentas respectivas. En toda operación de fiscalización que hace la autoridad fiscal, ya tiene como sistema pedir la integración de la CUCA y pedir la integración de la CUFI. Y el problema de esas integraciones es que se van formando durante muchos años. Y entonces me dicen sobre mi CUCA, sobre mi capital de aportación. Enséñame el acta protocolizada de 1970 en donde aumentaste capital. Vamos a decir que somos afortunados, sí la tenemos y la exhibimos. Y luego me dicen, enséñame el estado de cuenta donde se ve que recibiste ese dinero. Ah, caray, ahí sí va a estar complicado mostrar el estado de cuenta. Pero vamos a suponer que lo tiene. Enséñame el estado de cuenta del que te envió el dinero como para aportaciones para futuros amigos de capital. Ah, caray, ahí es todavía un poquito más complicado. Y pues poder identificar esos momentos exactos de aumento cuando hay verdaderamente efectivo o traspaso, pues, de fondos monetarios, es dificilísimo. Ahora imagínense muchísimas empresas que le van debiendo a su socio accionista por compras y todo, se va haciendo grande en la deuda hasta que el accionista dice, oye, nunca vas a poder pagar esto, vamos a capitalizar. Entonces, después de 3 años de operaciones, todo tipo de operaciones, proveeduría de servicios, venta de bienes, lo que sea, se llega a un monto que me debes de 120 pesos, vamos a capitalizar. Entonces, como ahí no hay cheque, la autoridad te va a decir, intégrame cómo se integró tu deuda. Entonces, son 2 años más, operación por operación. Y luego me va a decir, de esta operación de servicio, demuéstrame que efectivamente te prestó el servicio y que por eso le debes 20 pesos desde 1970 que capitalizaste en 1980.
Entonces, es una tarea descomunal, muy difícil de demostrar, y que en todas las revisiones que he visto, la autoridad acaba dándole una mordida a la cuca o una mordida a la tufil, precisamente por falta de documentación que integre esas fuentes, ¿no? Y aquí pues ya claramente lo están poniendo como un requisito. Y ahora también se señala que esta opción, si se quiere ejercer esta opción de cuentas fiscales, pues debe seguirse aplicando durante 5 años. Antes no tenía ese requerimiento. Entonces, pues es una nueva limitación en ese punto. Otra modificación es cuando existe escisión de sociedades. Ustedes saben que las pérdidas pues se dividen entre la ascendente y la descendente en la proporción que se dividía de las cuentas de activo, pasivo y capital social. Ahora no, ahora se dice que las pérdidas fiscales en emisión solo podrán distribuirse a las sociedades eximidas que se dediquen al mismo giro. Nada más así lo establece. Entonces, eso lleva a la siguiente pregunta. Si no tiene el mismo giro, ¿qué pasa con las pérdidas fiscales? Opción 1, pues me quedo yo el 100% de las pérdidas porque no las distribuyo, no las divido entre la escindente y la escindida. O 2, se pierde en la parte del capital contable que se fue allá, lo cual sería grave, no lo dice así la ley. ¿Qué pasa? Pues si esta expresión del mismo giro, cuando la pérdida se generó en otro giro, vamos a decir por pérdidas cambiarias, por operaciones financieras, que no tienen nada que ver con el giro, pero lo importante aquí es no dónde se generó la pérdida, sino el giro de la actividad. Parece ser que así es. Pues, ¿hasta cuántos años después puedo cambiar el giro ya después de que me llevé la pérdida? Todo eso, pues no queda claro, sin duda va a generar o reglamento o nuevos elementos de discusión hacia futuro. Otro cambio importante también, y con esta misma tónica de control, de vigilancia que existe, es varias reformas en materia de precios de transferencia. Primero, desde hace mucho, casi desde que nació todo lo de precios de transferencia, que ya tiene 25 años, nace pues como lo que son normas que dividen las potestades tributarias de dos jurisdicciones, para que cada quien grave en la justa medida a cada uno de sus contribuyentes. Para eso son las normas de precios de transferencia. No son normas antielusivas que parecen que pudieran funcionar así, pero realmente son normas distributivas de la potestad tributaria. Pero de ahí que su nacimiento sea en el ámbito internacional. La ley del impuesto de la renta, al establecer las obligaciones de tener un estudio de precios de transferencia, pues por eso se refería a operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Porque, pues ese es el ámbito de creación de la norma de precios de transferencia. Sin embargo, después, con el nacimiento del YETU, el SAT tuvo interés en que las normas de precios de transferencia se aplicaran también a operaciones locales entre residentes en México. Y uno ve las normas de precios, pues como que no hace mucho sentido aplicarlas localmente, o sea, en una misma jurisdicción. Sí puede ser local en Estados Unidos, que cada entidad federativa tiene potestad tributaria, porque también entre ellos pues se pelean el pastel. O municipal, si fueran dos jurisdicciones, pero tiene que haber dos potestades en juego. Aquí, pues por nuestro sistema federal y después coordinado, pues no hay dos potestades en juego en el impuesto sobre la renta. Bueno, entonces, desde entonces se discutía que no era necesario tener un estudio de precios de transferencia en operaciones con partes relacionadas residentes en México.
El SAT decía que sí, tiene un criterio normativo que trata de justificar por qué sí, pero afortunadamente, para acabar con la discusión, hace la reforma y ya claramente dice, también lo quiero entre residentes en México. Pues, ¿por qué? Pues tal vez para que no haya uso de pérdidas fiscales de un lado con utilidades fiscales de la otra empresa del grupo o cosas similares. O sea, porque si las dos tienen utilidades, no veo o sea, suma cero para el SAT a nivel de recaudación. Sí hay otro elemento único que es distorsionador, que es la PTU. Entonces, oye, pues yo le quito dinero a la empresa que tiene trabajadores para que no pague PTU, sería la otra característica, aunque la otra también fuera utilitaria, pero me estoy ahorrando esa contribución, digamos, que es la PTU. El caso es que ahora ya queda muy claro que también se tiene que tener un estudio de transferencia. Y otras reformas que tratan de darle calidad a esos estudios de precios de transferencia, que es documentar en el propio estudio las funciones, los activos y riesgos de la parte relacionada con la que se celebra la operación. Generalmente, en los estudios de precios de transferencia hay una parte analizada, así se llama, ¿no? La tested part. Y ya por definición, se dice, pues analicé esta por ser la parte de las operaciones más sencillas. Pero decir eso, que es la parte con las operaciones más sencillas, involucra compararlo con la otra parte. Entonces, el SAT válidamente te decía, oye, ¿y por qué dices que esta es más sencilla que la otra? Pues porque ver la operación sí es sencilla, sí, pero ¿por qué dices que es más sencilla que la otra? Si de la otra no tienes nada de documentación de sus funciones, de sus activos y sus riesgos. Entonces, efectivamente, la frase que se hace en los estudios, pues carecía de sustento y era una frase casi protocolaria, ¿no? De analizar esta porque es más sencillo, y así dicen las guías, que se analiza la parte más sencilla, pero eso involucra un juicio de comparabilidad de la otra parte, y ahora nos piden documentar esa parte. También nos piden documentar los datos de comparabilidad y los ajustes de comparabilidad. Como ustedes saben, el proceso de transferencia se basa en eso, en la comparabilidad. O sea, se basa en una presunción y luego en una ficción. ¿Cuál es la ficción? Pues como si hubieras efectuado la operación con una parte independiente. Es una ficción, no lo realicé. Pero ¿cuál es la presunción? El monto que partes independientes hubieran establecido en operaciones comparables. Es decir, es un resultado estadístico. Si de 10 empresas que veo, las 10 venden, por poner un ejemplo, el lápiz en $1, pues estadísticamente ese es el valor. Esa es la presunción. Entonces, tengo que analizar esos comparables para determinar la presunción y aplicar la ficción. Yo hubiera vendido a eso. ¿Sí? Son los dos elementos de la construcción de este principio de plena competencia o Armstrong, como lo dicen los norteamericanos. Bueno, pero lo fundamental es cuando uno dice estos comparables, el análisis de por qué son comparables. Dame datos de su comparabilidad. Y generalmente vamos a encontrar comparables que no son idénticos, simplemente son comparables. Y yo hago ajustes de comparabilidad razonables para decir, oye, este es un distribuidor también de lápices, nada más que vende 9 millones de lápices y yo vendo nada más 100,000. ¿Cómo puedo ajustar entonces su intensidad en el capital, en sus riesgos, en sus proveedores, en su cadena? Pues tengo que hacer ajustes de comparabilidad para decir, sin duda, él va a tener una rentabilidad mayor que la mía, por su nivel de escala, que yo no llego, pero hago ajustes de comparabilidad. Bueno, eso ya se tiene que detallar y documentar, lo que significa elevar la calidad de los estudios de previa transferencia que hoy se tienen. Y otra parte netamente pues administrativa, que es adelantar por un lado y atrasar por el otro lo que es la información de parte relacional, la información que se tiene que
proporcionar anualmente sobre operaciones con partes relacionadas. Se va a presentar el 15 de mayo lo que es la declaración informativa de partes relacionadas. Entonces esa la retrasan. Generalmente había una regla miscelánea que igualmente la mandaba el 15 de mayo hasta el 30 de junio. Ahora ya en ley es 15 de mayo. Pero el local file, que es el reporte local, se establecía que se presentara hasta diciembre, o se tenía hasta diciembre del siguiente año para presentar. Ese se adelanta al 15 de mayo, lo cual pues va a crear muchas complicaciones porque el local file ya tiene información financiera de partes relacionadas en el extranjero. Y generalmente esa parte relacionada en el extranjero, si consideramos, por decir algo, Estados Unidos, que es muy común, todavía no cierran, ellos no tienen el ejercicio anual. Entonces, hay muchos que cierran hasta junio y su información está disponible hasta octubre. Entonces, yo no voy a tener que estar viendo información parcial o información pasada de otro ejercicio a la hora que necesite reportar en el local file la información de mis partes relacionadas. Entonces, estoy seguro que va a haber una regla miscelánea que la va a volver a mover a diciembre, porque si lo que quiere la autoridad es calidad, no se va a lograr en esta fecha. La calidad va a ser, si se da hasta diciembre, que ya tenga yo toda la información. Otro punto de control que observó la autoridad. Cuando se venden acciones de una sociedad emisora mexicana y se venden esas acciones entre residentes en el extranjero, es decir, el que vende y el que adquiere son residentes en el extranjero, pues ahí hay fuente gravable en México. O sea, esa operación está sujeta a imposición en México porque la emisora es mexicana. Pero es muy común que los grupos multinacionales, de repente tenemos una sociedad mexicana que es poseída por una de Luxemburgo, vamos a decir Luxemburgo 1, y que el grupo pues es inmenso, tiene también en Luxemburgo 2, 3, 4, lo que quieran, y entonces se les hace sencillo transmitir las acciones de la sociedad mexicana entre Luxemburgo 1 y Luxemburgo 2. Lo ven como pues, un pase intragrupo, no pasa nada, no están realizadas las ganancias, y luego llegan mucho tiempo después con la empresa mexicana y dicen, no, pues ya tu accionista ahora es Luxemburgo 2. La empresa mexicana ni se había enterado de quién era su nuevo accionista. Ahora, ¿cuándo es cuando se entera la sociedad mexicana? Cuando le piden, inscribe en el libro de socios o accionistas al nuevo accionista. Bueno, cuando yo le inscribo, pues entonces ya tengo información que hubo un cambio de propiedad en esas acciones. Y se establece una nueva obligación para las empresas mexicanas de presentar una declaración informativa dentro del mes siguiente a que ocurra la operación de enajenación de acciones entre residentes en el extranjero. Está muy bien la obligación, es de control, no hay problema. El tema es que debiera decir que es dentro del mes siguiente al que inscribo al nuevo accionista en mi libro, porque es verdaderamente cuando me entero. Pero no, la norma dice a que ocurra la operación. Entonces, ese problema que les digo que es real, que yo, sociedad mexicana, ni me entero, pues lo voy a estar enfrentando porque cuando me entere, ya habrá pasado el mes seguramente. Entonces, ya tendré problemas de no presentar esta declaración informativa oportunamente y tener multas o responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, que eso es el arma, digamos, que complementaron con esta responsabilidad por reforma también al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Unas pinceladas sobre el régimen de confianza de personas físicas. Es una nueva sección para establecer este régimen de confianza y pueden optar, lo que significa que es optativo, no es obligatorio, las personas físicas que realicen actividades
empresariales, profesionales o uso goce temporal de bienes. Siempre que la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 3.500.000 pesos. O sea, 3.5 millones es el umbral en relación al ejercicio inmediato anterior. Si exceden en cualquier momento del año, vamos a decir, ya estamos en 2022, y en julio ya exceden, abandonan automáticamente el régimen y pasan al régimen general. O bien, eso es por exceder, o bien si incumplen las obligaciones del nuevo artículo 113G de la ley, se pierde esta opción a partir del mes siguiente en que se excedan o que se haya dado los supuestos de incumplimiento de este 136G. Permite el régimen que se obtengan también ingresos del capítulo 1, o sea, salarios, y del capítulo 6, del título 4, siempre que el total de ingresos obtenidos en su conjunto, de manera del ejercicio anterior, no excedan la cantidad de 3.5. Entonces, se pueden tener las actividades que van a estar estimuladas por este régimen de confianza. Llamo estimuladas porque es un régimen, la verdad, bastante generoso, no porque sea un estímulo, sino que es bastante generoso, pero siempre y cuando no supere 3 millones y medio. Ahora, 3 millones y medio para una persona física promedio en México, pues se me hace bastante amplio el monto, y por lo cual, pues creo que pues, muchísima gente se incorporará a este régimen. El pago provisional y el impuesto anual se calcula sobre la base de ingresos facturados cobrados. Entonces, ese es el gran control por parte del SAT, y yo creo que eso es lo que trata de motivar. Que se emitan los CFDI de ingresos de estas actividades, porque el contribuyente que lo emita, pues tiene a su favor este régimen de confianza, por un lado, y dos, el que no importa que lo emita si no lo cobra, sino que hasta que lo cobre, se considerará ingreso acumulable, o sea, es sobre una base de efectivos. Y se va a pagar sobre el bruto a una tarifa que va desde el 1% hasta el 2.5%. Pues la verdad es una tasa impositiva, aun cuando es sobre ingreso bruto, muy baja. Pero ojo, no quiere decir que se deje de llevar una cierta contabilidad o una contabilidad, no sé, una contabilidad. ¿Por qué? Porque también va a estar pues a la vista del SAT y muy fácil comprobarlo, lo que son los impuestos indirectos, ¿no? Sea el IVA o algún impuesto especial en caso de actividades que así fueran grabadas, que de esos pues se seguirá llevando la mecánica de causado y acreditable y enterar la diferencia. Técnicamente eso no me cuesta. Yo traslado, técnicamente me lo pagan y acredito lo demás y la diferencia la entrego al SAT. Tampoco me están autorizando a quedarme esa diferencia, ¿no? De valor agregado que debe existir en la operación. Pero pues eso significa que tengo que poder demostrar mis acreditables para tener el entero adecuado. Y se establece en este régimen que las personas morales que me hagan pagos me aplicarán una retención del 1.5, 1.25 sobre el monto de los pagos que efectúen, y esa retención, esa cuenta de mi pago provisional y después evidentemente a cuenta de mi pago anual. Y es de confianza porque el que la viole yo creo que va a estar castigado, ¿no? Y que la viole en cualquiera de sus términos, ¿no? Establece la norma de forma expresa que se actualiza el supuesto del 109 fracción primera, es decir, asimilados a defraudación fiscal, cuando el contribuyente cancele los comprobantes digitales por internet que hubieran emitido. Y dicen, aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos.
uno no sabe si quedó bien la redacción, porque tal vez querían decir aún y cuándo no le hubieran dado efectos fiscales a los mismos, entonces te estarían diciendo, nunca los canceles mientras no te los paguen, o tratan de decir solo cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos, que si le dio efectos fiscales a los mismos, quiere decir que pues, tomó una deducción, que eso es lo que podría interesarle. Entonces, cuando le dé efectos fiscales como una deducción, no vayas a cancelar, porque te metes en un problema de asimilación a defraudación fiscal. Pero la manera que pusieron es, aun y cuando, o sea, inclusive, como si fuera intrascendente que le hayan dado efectos fiscales a los mismos o no. Pues está raro, ¿no? Porque pues habrá que tener mucho cuidado de cancelar CFDIs emitidos por parte de las personas físicas, y yo creo que pues vendrán reglas muy claras para prever cuándo se puede cancelar, porque pues puede haber un error en la emisión y sin duda pues habrá que cancelarlo y reemitirlo, ¿no? Pero se podrá cancelar. Hay una serie de supuestos en los cuales las personas físicas no pueden optar por este régimen. Y son cuando son socios o accionistas o integrantes de personas morales, o cuando algunas partes relacionadas de este contribuyente pues sean los socios o accionistas e integrantes de personas morales. Aquí también se discutió muchísimo, porque como es socios, accionistas o integrantes, oye, pues yo soy integrante de una sociedad, de una C, que es un club deportivo. Pues entonces ya no puedo optar por este régimen de confianza, pues a la letra de la ley, no. Pero seguramente el SAT esto lo escuchó muchísimo, los diputados lo vieron, y seguramente se emitirán reglas para decir cuándo sí, cuándo no, y pues seguirá el criterio, yo creo que del RIF, de tratar de acotar, porque lo que se trata no es de que pues tuvieras una persona moral, cobraras y después esa te pagara a ti y tuvieras el régimen de confianza con una tasa reducida, cuando en realidad no es a quien va destinado a este punto, ¿no? Yo creo que se aclarará. Cuando sean residentes en el extranjero, los que obtengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, la verdad que estos dos supuestos pues, son menos comunes, entonces no veo problema. Y estos pues pudieran ser frecuentes cuando se perciban ingresos de la fracción 3, 4, 5 y 6 del 94, que son honorarios a miembros del consejo, honorarios preponderantemente de un prestatario, cuando se preste también el servicio en las instalaciones del mismo y sean más del 50% de los ingresos, ingresos cuando se comunique, o sea, por servicios independientes, cuando se comunique que se opta por pagar el impuesto. Estos dos supuestos, este y el siguiente, que es cuando se realizan actividades empresariales, pero que se comunica por escrito al pagador que se opta por este régimen de asimilado, pues es muy fácil eliminarlos como supuestos para seguir en el régimen. Simplemente, pues ya no le comunico al que recibe mis servicios que opto por asimilarle, y entonces estoy en el régimen de confianza, y lo mismo en actividades empresariales. Entonces, realmente quedan estos dos, consejeros y administradores, pues también creo que es de poca frecuencia, pero sí era muy común honorarios preponderantemente a un prestatario que se optara, pues precisamente como nada más era uno, pues el prestador del servicio quería simplificarse la vida y decir, tú reténme y yo me olvido materialmente de las obligaciones porque quitamos IVA, entonces ya no causó IVA, tú ya me estás reteniendo, ya casi es equivalente a mi pago provisional, y en el impuesto anual pues voy a salir más o menos tablas o bien con un saldo a favor por mis deducciones personales. Bueno, ese es creo que el único concepto que sí va a estar en juego, y evidentemente el primero, por ser socio accionista de integrantes de personas morales, o una parte relacionada mía que lo sea, ¿no? Y eso pues sí está bastante difícil de controlar.
Yo diría que esta parte debiera ser y que realices operaciones con esa persona moral. Es decir, a mí me da igual que mi esposa forme parte de una sociedad, vamos a decir, una sociedad civil, que también presta servicios, pero vamos a decir, de traducción, cuando yo nunca le facturo a ellos. Pues entonces me da igual que mi esposa esté ahí. En los términos del artículo 90 de esta ley, lo que es partes relacionadas todavía es más amplio que lo que es el concepto de partes relacionadas en términos normales, o sea, para personas morales, que es control, administración, interés económico, sino esto es también consanguinidad. Entonces, si el esposo de mi hija resulta que forma parte de una persona moral, pues me puede estar sacando el régimen, aunque yo no tengo ni idea de qué persona moral forma parte, ni tengo una relación directa ni de negocios con esta. Pues yo creo que esta pues va a ser aclarada próximamente por parte del SAT, porque si no, pues será un cerillo prendido que cualquiera se puede quemar, ¿no? Queriendo o sin querer, pero sin hacer operaciones con esa persona, pero puede resultar que tenga un familiar que forma parte de una sociedad. De residentes en el extranjero, pues se aclara que pues también tienen que tener sus ganancias y utilidades y en su caso de opciones pues al principio de plena competencia. Creo que esto pues ya estaba visto, la mayoría lo aceptábamos, pero pues que bueno que se incorporó de manera expresa. También se establece que toda venta de acciones, cuando se determina una ganancia, porque ustedes saben que puede haber dos regímenes en venta de acciones sobre ingreso bruto y sobre ganancia, va a requerir, cuando se comparten relacionadas, un estudio de precio de transferencias. Y además de que la operación sea dictaminada, que ya se establece eso como requisito. Y también en este caso, cuando el residente es extranjero, puede haber una reestructuración e involucrar en la generación de acciones, en donde pues también hay que ir por la autorización de reestructuras para no generar el impuesto, para que el extranjero no genere el impuesto por fuente de riqueza mexicana y pues lo someten a las mismas condiciones y características que si fuera una reestructura de un grupo mexicano, lo cual me parece bien y pues que ya hemos visto sobre el tema de razón de negocios. Una modificación importante, lo que era el régimen favorable que tenían las SOFOM, o sea, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que pagaban intereses hacia el extranjero, aplicaban siempre la tasa menor, que era del 4.9 en retención, lo cual era una tasa muy benéfica, nada más vista en tratados para evitar la doble imposición, y el SAT detectó que está utilizando este vehículo para financiar grandes proyectos de infraestructura de hidrocarburos, de energía eléctrica, en donde nada más era una SOFOM intragrupo y no verdaderamente una SOFOM que estuviera intermediario en el mercado, sino nada más intragrupo y por el hecho de ser SOFOM, pues tenía el beneficio de esta tasa. Eso ya se lo elimina por lo que se refiere a sus operaciones con partes relacionadas, que era, insisto, la SOFOM intragrupo. Los representantes de residentes en el extranjero, como ustedes saben, los residentes en el extranjero pueden nombrar a un representante cuando quieren determinar su impuesto en los términos del título 5 bajo una base neta, es decir, ganancia, que se les permitan deducciones, lo cual sucede generalmente pues, en ingresos que tienen que ver con las plusvalías, venta de inmuebles, ventas de acciones o derechos que se revalúan. Muchas veces esa revaluación pues, es solo eso y no tanto una ganancia. Y por lo cual le dicen, bueno, sí, te dejo optar por ganancia, pero nombra a alguien que esté aquí en México, que yo pueda revisar, que tenga en sus manos la información y pueda ver que efectivamente estás pagando adecuadamente. Ese representante tendría que ser residente en México. Y el SAT detectó que pues, se nombraba un residente en México, una sociedad de nueva creación, se le nombraba representante y luego a los 3 meses pues se liquidaba o bien se mantenía sin nada. Y cuando llegaba el SAT, pues no tenía a quién cobrar. Ahora se piden dos cosas. Uno, que ese representante tenga bienes suficientes para garantizar la obligación
que no sabemos cómo van a medir la obligación, porque pues, la obligación y el pago del impuesto ya fue hecho, aunque es lo mismo, pero esa parte pues, ya está pagada, entonces para que te garantizo la parte ya pagada de la obligación. No sé si van a querer garantizar la potencial obligación de haber sido ingreso bruto, y eso sí sería una barbaridad de dinero, muy distinta. Ahorita nada más dice garantizar la obligación. Y que ese representante asuma voluntariamente la obligación de ser responsable solidario. De tal manera que el fisco pues ya le va a poder cobrar directamente al representante médico por haber asumido voluntariamente la responsabilidad solidaria. Finalmente, hay un estímulo fiscal, y así está en el capítulo de estímulos fiscales, el título 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para personas morales y que es del régimen de confianza. Y ahí se establece que deberán pagar el impuesto sobre la renta conforme a este régimen las personas morales residentes en México constituidas únicamente por personas físicas y cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, ¿sí? O que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excedan de la cantidad referida. Tienen algunos beneficios estas personas morales, entonces es de suponer que alguien quiere incorporarse en este régimen de confianza. Pero lo curioso que su terminología habla de deberán. Entonces, la pregunta que está en el aire es, ¿todas deben o solo las que opten? Como en el caso de personas físicas, que es clarísimo que se opta. Y parece ser que todas deben estar. Y entonces surgen otras preguntas. Oye, yo no quiero estar por alguna razón. Ahorita les digo tal vez una. Pues entonces yo mismo me voy a descalificar. Voy a hacer que una sociedad, una persona moral, forme parte de mi propia sociedad para descalificarla, porque todas tienen que ser personas físicas. La cantidad de 35 millones, pues es más difícil manejarla, porque eso ya es dato del ejercicio inmediato anterior y no puedo bajarla o subirla, ¿no? Claro que sí podría consolidarse, tengo varias personas morales en una para salirme de esto. O bien, cuando sea nueva, pues estimo que no voy a estar, que los voy a exceder, aunque no los vaya a exceder, y de esa manera estar fuera para no estar dentro de este régimen. Creo que está hecho sobre la base de que todos quieren estar. Pero, insisto, tal vez haya alguien que no quiere estar y lo obligan a estar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues es una acumulación del ingreso sobre lo efectivamente cobrado. Ya había un estímulo también, pero para empresas más pequeñas. Las deducciones son sobre efectivamente erogadas, o sea, base flujo, lo cual, pues, sí puede limitar alguna que otra deducción que tienen las personas morales en términos generales, aunque sean chiquitas, o sea, menos de 35, y que pueden ser sin necesidad de erogación. Ahí está el detalle, que para alguien puede ser trascendente, pero se pueden deducir las adquisiciones, o sea, ya no voy sobre costo de lo vendido, sino directamente las adquisiciones, o sea, más el régimen de flujo, y algunas inversiones son deducibles de manera acelerada. Entonces, pues hay sin duda más beneficios que perjuicios. Generalmente, pues por ejemplo, en el campo profesional, nuestra máxima deducción es sobre pagado, ¿no? Porque son pues, los salarios del personal que forman estas sociedades profesionales. Entonces, esto de que esté efectivamente erogado, pues no nos perjudica tanto, pero bueno, puede haber casos, porque insisto, no nada más es para sociedades profesionales, sino para cualquier persona moral, que sí le impacte en ese tema. El pago provisional también es un beneficio en muchas de estas sociedades, porque ya no va a ser sobre el coeficiente de utilidad, sino sobre el ingreso realmente cobrado y el gasto realmente realizado. Entonces, muchas veces uno tenía cobro, sí, de la factura, pago de todo, entre esos salarios, y se quedaba sin dinero, pero el coeficiente de utilidad me obligaba a hacer un anticipo que yo sabía que iba a resultar en exceso, porque no me reconocían todavía esa deducción
erogada, entonces ya no tenía caja, sobre diversos conceptos, ¿no? En general, pues casi todas las deducciones, excepto los remanentes distribuibles. Y en su caso, pues el pago de la PTU, ¿no? Que es un salario adicional o un bono adicional para los trabajadores. Entonces, creo que esto permitirá en varias sociedades dejar más caja que la que actualmente se puede dejar en las personas morales. Establece la norma que no podrán estar en este régimen confianza cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles, donde tenga el control de la sociedad o su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del 90 que tengan ese control. Entonces, si fuese obligatorio, pues yo también puedo hacer que un socio, accionista o integrante mío tenga el control de una sociedad mercantil y ya con eso me descalifico tanto a la nueva que esté creando como una cooperativa de producción, como a mi sociedad civil prestadora de servicios, me autodescalifico para no estar en régimen de confianza si no quisiera estar. Insisto, yo creo que la mayoría va a querer estar. Contribuyentes que realicen actividades de fideicomiso, asociaciones en participación, los que tributen conforme al capítulo 4, 6, 7 y 8 del título 2, financieras, o título 3, no contribuyentes, que tributen conforme al capítulo 7 del título 7 de esta ley, que es precisamente las cooperativas de producción, y aquellos que dejen de tributar conforme a lo previsto en este régimen ya no van a poder volver a tributar conforme a este régimen de confianza. Eso es lo que tenemos de esta reforma 2022. Me extendí un poquito como clásico de abogados, pero estoy a tus órdenes para cualquier comentario o lo que me digas tú, César. Y gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, maestro, por su brillante exposición, bastante clara. Y bueno, yo me quedé esperando, íbamos a hablar al final un poco sobre business purposes. No sé si quieras agregar ahí algunos 5 minutos de comentarios. Bueno, si no están cansados, lo haré, pero conste que no, ya no va a ser culpa mía, sino tuya. ¿Sale? Ahí va, mira. Justamente, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ¿Sí? adelante. Sí. Déjame ver, sí, creo que subí una pantalla que no era. A ver, déjame ver. Ah, ¿qué tenemos en esta reforma? Pues ya un uso indiscriminado porque no tiene razón de ser meterlo en donde lo metieron de la expresión de razón de negocios. Está en los créditos respaldados, en las estructuras, en las cuentas fiscales. Eso es donde aparece. ¿Y de dónde sale esto? De precedentes, precisamente. Es una teoría jurisdiccional que se incorporó en el 2020. La iniciativa, si ustedes la revisan, pues hace mención precisamente que de ahí nace. Y por eso en el 2020, que es una iniciativa de obligada revisión cuando estamos hablando de razón de negocios, pues se positivizó por primera vez este concepto de razón de negocios. Ya se había utilizado en los precedentes, pero no estaba en ningún lado en la ley. Y tiene su origen en las discusiones del 69D, que se refieren a materialidad, pero no hay que confundir materialidad, la prueba que se exige de que la operación es real, con la razón de negocios. En la razón de negocios, claro que la operación es real, pero la pregunta es, ¿y por qué tuviste que hacer esta operación o por qué pasaste este paso? Porque generalmente lo vamos a encontrar cuando se ponga en duda la razón de negocios. Uno, que estás en un ambiente de partes relacionadas. Dos, que no fue el único acto que realizaste, sino que hay una secuencia de pasos ordenados lógicamente, cuidadosamente puesto la ficha para que diera los efectos que estabas buscando. Y lo que sucede en estos precedentes
es que dicen, la autoridad cuando no puede haber la razón de negocios es un elemento de prueba que puede llevarte a decir, acredítame la materialidad. ¿Por qué? Si a mí me piden, acredítame la materialidad de que ayer limpiaron los vidrios de tu oficina, va a ser una prueba casi diabólica. Porque pues, o le tuve que tomar un video o algo. Porque si hoy llega la autoridad y me dice, no, ya está sucios están tus vidrios. Sí, es que me lo limpiaron hace 4 años y medio. No se mantienen limpios toda la vida. Pero si me dicen, oye, pero pues, tú en realidad ni eres dueño, ni tienes los vidrios que da hacia afuera de tu oficina, sino que estás en el interior y sí un edificio que tiene vidrios, pero tú ¿por qué? ¿Cuál es tu razón para haber mandado? Ah, entonces es un elemento de prueba que me puede llevar a elementos de materialidad o no. Ese es como nace, es un test de prueba. Y así lo dijo el tribunal. La autoridad puede considerar su ausencia como un elemento que iba a tener la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia de la operación corre a cargo del contribuyente. Y efectivamente, porque hay un juego de cargas probatorias en todos los hechos, ¿no? En donde si tú me dices, no te prestó el servicio, pues yo te digo, sí me prestó, aquí está esto. Oye, pero no lo necesitabas, entonces sí lo necesitaba por esto. Pero hay un punto en donde la carga de la prueba te la puedo pasar. Es decir, yo ya te probé que si necesitaba esto, ahora dime por qué no sería útil o por qué. Entonces, es un juego de las cargas de la prueba cuando estamos en un acto de fiscalización. Y eso es en donde nacen las tesis. Razón de negocios es presuncional como test de prueba para llevar a algo desconocido. Es la materialidad o inmaterialidad y la existencia de la operación. La Suprema Corte también ya lo había utilizado y estableció que se puede concluir que las razones de negocios sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad para tener si una operación es artificiosa, justo dentro del ámbito de la ilusión. Para decir, ok, sí existe, pero ¿por qué después de la fusión te escindiste para volverte después a fusionar? Bueno, pues, ¿cuál es la razón de negocio de hacer 3 pasos cuando lo único que querías era uno, fusionarte al final? ¿Y por qué primero te decidiste, cambiaste de accionista, pediste autorización y te volviste a fusionar? ¿Qué hay? Entonces, considera que esa ausencia puede llevar a lo artificioso. Y lo artificioso no es lo ilegal, sino es lo que no te deja ver verdaderamente la sustancia, de ahí que se lleve a recaracterizaciones, ¿no? Y claro, por eso dice, dependerá de la valoración de los elementos para reconocer los efectos de un determinado. Entonces, es un estándar de prueba para poder decir, ah, sí lo realizaste y en estas circunstancias, en este modo y por estas razones. Pero es, insisto, un test de prueba. No es como que sea estrictamente indispensable. Eso es otro tema. Eso es, sí es un estándar sustancial jurídico, no de prueba. No hay legalmente una definición de razón de negocios. La ausencia es un estándar de prueba, no es un elemento esencial de la reducción. Se analizan los precedentes como un elemento de presunciones y también de juegos de inexistencia o prueba de la materialidad. Cuando es juego, es de quién, a cargo de quién. Porque si yo te digo que tu acto es artificioso y yo te digo que no, pues pruébame lo contrario. Ese es el tema. Entonces ya le paso la carga de la prueba a la autoridad. Me dice, si es artificioso porque hay ausencia de razón de negocio, entonces me pasa la prueba. Yo le digo, no, pues sí hay, ahora pruébame que habiendo negocios es artificioso, entonces ya le paso la prueba. Y así vamos a estar jugando, ¿no? Jugando en el sentido jurídico, de que sí, el que afirma, prueba, ¿no? Y eso es lo que tiene, ¿no? Ahora, hay otras doctrinas que tienen que ver con la doctrina contable, la NIF, pero ese es un reconocimiento económico de la operación. Sí se utiliza la discusión de razón de negocios, pero es distinto. Ahí lo que la NIF me dice es, oye, si tú celebras un arrendamiento por 20 años,
yo no lo voy a considerar como arrendamiento, sino me voy a la estancia económica y voy a considerar que tienes un activo fijo y que lo debes depreciar en lugar de llevar como gasto. Eso es lo que dice la NIF, por elemento de juzgar la materia económica, de la longitud o lo prolongado de ese arrendamiento. Entonces, trátalo como si fuera un activo fijo tuyo, sabiendo que no es tuyo. Eso es otro elemento. Razón de negocios internacionalmente, la acción VERS, lo que tú decías, Principal Purpose Test, viene exactamente de ahí, pero es el sentido negativo. En la norma internacional me dicen, cuando uno de tus principales propósitos haya sido obtener un beneficio fiscal. Aquí en México fue el sentido negativo. Cuando carezca de ausencia de razón de negocios. Lo que quiere decir que lo hiciste nada más como un principal purpose test de tu objetivo principal fue fiscal. Pero es el sentido negativo de lo mismo, ausencia a tu beneficio fiscal, ¿no? Incluso luego el 5A, pues hace una comparación ahí muy mal, pero de beneficio fiscal y razón de negocio, ¿no? Como si fueran cuantificables, cuando pues será una manera, pero no es. Prodecon también se ha referido a la razón de negocios como elemento presuncional. Entonces, eso es lo que es la razón de negocios. No es per se un concepto, menos un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Son test de prueba. Entonces, no nos confundamos nada más, ¿no? Eso es, pues más o menos la sustancia para no prolongarme más sobre este tema que, insisto, es muy interesante, pues lo he estudiado un poquitín ahí, y con mucho gusto, pues podríamos hacer todo el taller del tema y con ejemplos, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, pues si tú eres socio de una sociedad civil y optas porque te asimilen a tu ingreso, a un rendimiento, un anticipo de rendimiento, lo estás haciendo para evitarte el pago de dividendos. En consecuencia, te aplican el 5A. No, 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 no. No hay que confundir las opciones legalmente disponibles con actos que forzosamente tienen que ser artificiosos. El 5A se tiene que empezar a leer diciendo los actos artificiosos que carezcan de razón de negocios tendrán los efectos fiscales que corresponden a acuerdo, lo que quieras, pero tienes que empezar por decir que son actos artificiosos, no cualquier acto recaracterizado. Tiene que ser artificioso. Si no, pues ya no habría derecho. Oye, yo realizo un acto y tú dices que es otra cosa, pues no. No. Es un procedimiento ultra excepcional. Y tiene que partir de lo excepcional, que estoy haciendo fraude a la ley, abuso de derechos, o sea que mi acto tiene algo de ilegal, no nada más que es un acto plenamente legal, ¿no? Que no tiene nada de artificioso, nada de abusivo. Pero insisto, como decía la abuelita, esa es otra historia. Pero bien, sí. Aquí yo tenía un poquitín más, pero bueno, pues ahí está ya. Muchísimas gracias, maestro, y disculpa por abusar de tu tiempo y de tu amabilidad, pero sin duda es un tema muy interesante, que efectivamente aquí en México confundimos muchísimo porque creemos que está un poco tropicalizado con las teorías que existen en Estados Unidos sobre Economic Substance, Business Purpose, Sham Entity, Sham Transaction, Step by Step Transaction. Entonces, es muy bueno lo que acabas de aclarar, que efectivamente tienen que ser actos artificiosos, no es como funciona necesariamente en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias. Quisiera aprovechar un poquito, unos minutillos más habíamos quedado que esta plática va a durar una hora y media, pero la verdad es que ha sido muy interesante y los 90 minutos nos pasaron volando. Pero existen algunas preguntas en el auditorio que me gustaría transmitirte. Nos dice Jorge Antonio Benítez, Oaxaca. Buenas noches, felicidades por la exposición. Tengo una pregunta. Es muy frecuente que los ascendientes se reserven el usufructo vitalicio y otorguen la nuda propiedad a sus descendientes, para que con la muerte del ascendiente se consolide la propiedad en sus descendientes. Con la reforma que considero ingreso acumulable la consolidación del usufructo, ¿tendrán que pagar ISR los descendientes por la consolidación de la propiedad? Afortunadamente no, porque siguen siendo exentos y es con la muerte, entonces adquieres por herencia, entonces eso tendría salvado cualquier problema de ese tipo. Perfecto, muchísimas gracias.
Eh, Nos pregunta Rosa Montaño, ¿cómo verificar si existe un verdadero beneficio para optar como persona física por el régimen de confianza? Es muy fácil. Revisa tu declaración del año pasado, cuánto pagaste, y a tu ingreso bruto aplícale la tasa de 2.5 y ve la diferencia. Yo creo que vas a encontrar una diferencia sustancial. Si es menor, no lo dudes, a menos que vayas a pensar que este año va a cambiar radicalmente tu situación, ¿no? O sea, que tal vez estás en un periodo de inversión muy grande y que podrías tener pérdidas en tu propia actividad, ¿no? O sea, en arrendamiento, pues que acabas de comprar, vas a remodelar y nadie te renta. No, pues entonces no optes porque el primer peso ya va a pagar cuando realmente tienes una pérdida fiscal. Claro. Muchísimas gracias, maestro. Y me parece que tenemos una última pregunta de Leonor Dueñez. Se refiere a la enajenación de acciones, que si las reglas explicadas aplican para personas físicas también o solo a las morales. Bueno, lo que pasa es que son reestructuraciones. Entonces, sí, las reglas que he explicado son para personas morales porque son las que se reestructuran y obtienen estas autorizaciones. Déjenme ver si tenemos alguna otra pregunta. De momento son las que nos aparecen aquí. Aquí tengo una que dice, en el caso de las decisiones y de las pérdidas que se tienen que ir hacia la actividad, hacia la descendente que conserva las mismas actividades, ¿qué pasa si una Ok. empresa se dedica a la fabricación de autos y de camiones y se escinde en dos? Una que fabrica autos y una que fabrica camiones y otra que fabrica camiones. ¿Se divide en el 50% la pérdida o la pérdida se tiene que ir por completo a la empresa que se dedica a la actividad que generó la pérdida? Yo creo que es el mismo giro, o sea, el elemento giro, pues, es, o sea, es en general, ¿no? Yo creo que es creación de automóviles como género, aunque uno sean camiones, tractocamiones o por el estilo. Si no sería, oye, yo dedico a azules y el otro las hace verde, ya por eso ya no es el mismo giro, no. Yo creo que es el mismo giro, porque incluso pues activos, proveeduría, cadena de valor sería la misma. Entonces, en ese caso yo opinaría que se dividirían 50 y 50, ¿no? Según lo que está mencionando. Perfecto. Pues pregunta usuario de Zoom, no tiene su nombre aquí, ¿qué convendrá más, el RIF o el régimen de confianza? Eh, el, el, yo creo que el régimen de confianza más que el RIF, pero pues sí es cosa de hacer una valoración de en qué momento estás, cómo ves tu futuro, ¿no? Digo, realmente es muy sencillo, sí involucra, este, pues un mínimo control. Yo creo que te sientes pues muy visible, muy bien, para varios años, ¿no? Porque, insisto, el monto pues no es tan pequeño, ¿no? 3,5 millones pues no es tan pequeño, ya estás hablando que casi 280,000 pesos mensuales, pues no es cualquier cosa. Entonces, para un profesionista normal, puede ser olvidarse de tener problemas con el SAT. Sí es, como dicen lamentablemente la jefa del SAT, hasta ni contador necesitas, pero, este, pero pues sí puede ser cierto, ¿no? Tan sencillo como es. Claro, perfecto. Estoy viendo aquí una pregunta. Ah, ya no, se aclaró solito la persona. Em, A ver, una última pregunta del contador Gabriel Domínguez. ¿El régimen de confianza es para personas que inician operaciones en 2022? ¿Las personas físicas actuales con actividades empresariales y profesionales podrán pasar a ese régimen? Sí, si en su ejercicio 21 tuvieron abajo de 3.5, sí, pueden pasar ahí. De hecho, sí pueden optar sin ningún problema. Y si inician actividades, también. Perfecto. Pues son todas las preguntas que tenemos y por respeto de su tiempo también en este momento las concluimos, la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos de nuevo de antemano bueno, no de antemano, le agradecemos nuevamente su participación con nosotros y al público le comentamos pues que precisamente este es nuestro segundo taller en materia fiscal. Nuestra intención de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos
y del aula Tiempo de Derechos es hacer este tipo de talleres una vez al mes, pues para ayudar a nuestro auditorio a entender un poco mejor las ya de por sí complejas leyes fiscales. Esperamos contar de nuevo con nuestro maestro Alejandro Calderón, sin duda un referente en la materia. Y de hecho, también aprovecho para anunciarles que la próxima semana, el próximo martes, en conjunto con el maestro que, como se mencionaba, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Precios de Transferencia, la Fundación Aguirre y esta asociación van a organizar un conversatorio internacional entre México y Austria sobre temas de actualidad en precios de transferencia. Los invitamos a que chequen este evento y más en nuestra página proderechoshumanos.org.mx y en nuestras redes sociales, que también en un momento les aparecerán en pantalla. Maestro, infinitamente agradecidos con usted. Le damos un atento reconocimiento y esperamos contar con usted nuevamente en nuestras pantallas. Con todo gusto y nuevamente felicidades por su labor y también recomendar al público tu evento el próximo lunes. Creo que va a ser de altísimo nivel con tus invitados, así es que estará muy interesante y estaremos ahí escuchando nosotros también participando. Gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, al contrario. Muchísimas gracias también al doctor Rafael Estrada, que nos acompaña acá, director de nuestra revista Tiempo de Derechos y del aula Tiempo de Derechos. Maestro Calderón, un gusto nuevamente. Saludos a todos. Ahí están nuestras redes para que estén al tanto de los eventos que tenemos en el transcurso del mes. Y pues muy buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.